Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Nueva Canarias, también por un tiempo de 15 minutos. Señora presidenta, señorías, muy buenos días. Señora consejera y equipo, buenos días. También un abrazo a los medios de comunicación que hacen un trabajo esencial. Primera consideración. A este Parlamento se le ha quitado el 25% del tiempo disponible para el trámite de una ley de esta importancia. Y además no lo ha explicado, porque los condicionantes que supuestamente retrasan la tramitación siguen vigentes. De manera que, sencillamente, ustedes incumplen la Ley de Hacienda Pública, deterioran el derecho de los grupos parlamentarios a hacer oposición política rigurosa, en nuestro caso por lo menos, eliminando el 25% del tiempo disponible para este menester, y es evidente que la razón del retraso no es técnica, sino es el lío que ustedes tienen en el Gobierno del reparto del presupuesto en base no a políticas, sino a políticos, no en base a los problemas de la gente, sino en base a los problemas de los partidos. Yo creo que eso está bastante evidenciado ante la opinión pública y también en lo que yo llamo el repacto, ¿no? Dicho eso, además hoy tenemos la circunstancia que con retraso vamos a discutir esta importante ley y además en su caso pues presenta el presupuesto general de la comunidad como toca por su responsabilidad, el de su departamento y el de presidencia, digamos 3 en 1, de manera que es imposible discutir los 3 asuntos en tan corto espacio de tiempo, de manera que escapa usted hoy del asunto de Hacienda y de Presidencia, porque nos tenemos que dedicar, dada su presencia hoy aquí, al elemento relevante que es al conjunto del presupuesto. Con respecto al contexto que ha hecho poca referencia, es decir, nosotros estamos insertos en la economía española, europea e internacional y determinados por ella, ¿no? Hasta el punto que las cosas que van bien lo son en virtud de las variables de la economía española, internacional y mundial. Le pongo 3 datos. La bajada de los precios del petróleo, la bajada de los intereses del dinero, la política monetaria y yo diría que el momento del turismo en virtud de los problemas de otros, ¿no? De manera que los asuntos que van bien en esta tierra van bien en el conjunto del Estado y van bien al margen de lo que haga el Gobierno. Las cosas que dependen del Gobierno no van tan bien, como intentaré en este escaso tiempo poner en evidencia. Pero es cierto que estamos, y ustedes lo reflejan en los datos macroeconómicos, en una contención de la recuperación por ser benévolos, ¿no? Y los datos son claros, ¿no? Existen incertidumbres en la economía internacional que se han, digamos, acrecentado con el problema del Brexit, con la victoria de la extrema derecha en Estados Unidos, el Donald Trump, con la posibilidad de que esto se extienda a otros países de la Unión y con el impacto que eso pueda tener en el comercio internacional, en las políticas de paz, en las políticas ambientales, etcétera, etcétera. De manera que hay una contención del crecimiento y los datos de la evolución de la economía europea y sus previsiones de Alemania, del Reino Unido, de España y de Canarias son a la baja en relación al año anterior y al año anterior, porque para que no pase desapercibido. El PIB, el crecimiento real del PIB, el año 15 fue del 2,8, este año cerraremos con el 3,1 y el próximo año la previsión del Gobierno es el 2,3, es decir, retrocedemos en el crecimiento, pero también en el empleo. Se crearon un 6,7% más de empleo en el año 15, se crearán aproximadamente un 4,3%, aunque no está cerrado el ejercicio, y el próximo año solo un 2%, de manera que seamos claros. Existe un retroceso en la recuperación de la economía y como los factores que determinan esto no dependen de ustedes, pues están como están. Y eso que supuestamente ustedes tienen aquí la varita mágica en torno a 2 cuestiones que no la han reflejado en la previsión de crecimiento, que es la varita mágica de la ley del suelo, que, como se dice, va a revolucionar la economía canaria, va a permitir miles de millones de inversión y no se sabe cuántos empleos. Sin embargo, no lo han previsto en el crecimiento de la economía y ya ni les cuento el impacto transformador del FEDECAN, al que ustedes han centrado una parte de su discurso y tampoco se refleja en las previsiones de crecimiento de la economía del próximo año. Han reproducido ustedes las previsiones, por otra parte razonables, del momento de la economía europea, española y canaria. Dicho eso, nosotros siempre somos conscientes de esto y somos conscientes de los condicionantes de la ley de presupuesto. La ley de presupuesto de un territorio como el nuestro está condicionada ahora a la prórroga del presupuesto estatal y, por lo tanto, tenemos transferencias y créditos
en materia de capital en los términos previstos en el presupuesto actual, en el prorrogado, por lo tanto, y por lo tanto eso es un elemento de incertidumbre y que condiciona el presupuesto, y aunque usted no lo haya dicho, yo lo repito porque hay que ser riguroso en esta materia, también estamos condicionados por las reglas de estabilidad presupuestaria que nosotros combatimos, que no compartimos y que ha dado los resultados que ha dado para la mayoría social, desde luego, de los países del sur, y que la propia Comisión, ahora, tarde y mal, la política monetaria rectificó tarde y en la política de inversión parece ser que empieza a apuntar maneras de que hay que invertir si quieres tirar de la demanda y recuperar el bajo ciclo de la economía. Y también somos conscientes de que tenemos un condicionante para el presupuesto y es un injusto sistema de financiación que sigue marginando a esta tierra. Pero donde hay margen para el autogobierno, ustedes son más conservadores que nadie. Ya lo plantearon el pasado año con la rebaja indiscriminada del impuesto de donaciones y sucesiones, que representó 33 millones menos de ingresos, 33 millones menos porque se descuenta el artículo 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que este año también supone menos ingresos y que va en detrimento de la capacidad de gasto de la comunidad. No solo eso, sino que se han negado a incorporar nuevas figuras fiscales a las que luego me referiré. La valoración general del texto presentado. Bueno, el primer pantallazo es una sarta de inexactitudes, de incoherencias, de falsedades con alguna verdad. El título es categórico. Dice, el presupuesto asciende a 7.305 y supone un 4% más que el del 2016. Y en la página siguiente se pone en evidencia que el presupuesto global del capítulo 1 al 9 aumenta el 0,95 y 69 millones. Ni le cuento cómo hacemos nosotros, porque en el presupuesto ajustado, además del FEDECAN, nosotros incorporamos el crédito extraordinario. Nosotros sostenemos que el presupuesto global es menos 38 millones de euros, porque cuando usted ajusta el presupuesto con FEDECAN y con crédito extraordinario, tiene usted menos 38 millones de euros. Pero primera trampa, ¿no? Este titular no se sostiene. El titular, en todo caso, tenía que haber dicho se aumenta el 0,95%, no el 4%, porque lo que aumenta el 4%, también con trampa, es el capítulo del 1 al 7, las políticas de gasto. Y luego también habrá que ajustarlo no solo con los recursos del ITE, sino también con el crédito extraordinario si queremos ser rigurosos para no manejar las cosas en función de los intereses. Primera afirmación. Bueno, y una afirmación que siempre hacen y que es poco razonable y que creen que los demás no estudiamos y no conocemos la realidad, y decir, bueno, 8 de cada 10 euros va a políticas sociales. Vaya descubrimiento. Siempre es así. Le voy a poner el último año que no hizo usted el presupuesto, año 2015. Eso sí, incorporando como gasto social las transferencias a corporaciones locales que el Gobierno anterior, con buen criterio, no lo asociaba a gasto social, porque las transferencias a corporaciones locales, esos 500 y pico millones, no van todos a política social. Hay aspectos de transferencias en esta materia. Bueno, pues el presupuesto, el último del Gobierno anterior, al que yo no voté, utilizando la suma de las políticas sociales, de todas, y las corporaciones locales, escuche bien, 82,2%. Si utilizáramos su lógica, estamos perdiendo 2,2 puntos de peso relativo las políticas sociales en relación al año 15. Y lo que hemos hecho es sumar las políticas sociales con los 500 millones de las corporaciones locales. De manera que no sigan ustedes diciendo obviedades, porque es evidente que el 80% del gasto aproximadamente siempre está vinculado a las políticas sociales, porque esas son nuestras competencias. Para eso viene el dinero y para eso se desarrolla la función del Gobierno. Y esto lo hace casi todo el mundo, incluidos ustedes, a lo largo de los últimos años, y este es un buen ejemplo. Insisto, su compañero y, sin embargo, amigo, señor Ortiz, porque hay gente del partido que no son amigas, ¿no? ¿Verdad? Pues este, que es amigo, pues hacía un presupuesto y no incorporaba los 500 millones de corporaciones locales como gasto social. Ustedes, para inflar la cifra, ponen los 500 millones. Pues lo que hicimos fue sumar las corporaciones locales y sale más participación. El problema es que esta es una manera de trasladar las cosas equívoca a la gente, como si el peso relativo del gasto fuera lo que determinara el buen servicio social, y no es verdad. Desgraciadamente tenemos los servicios públicos determinantes a la cola del Estado español en los datos, en los resultados, en la evaluación. El sistema sanitario, el sistema educativo y ni le cuento el sistema de servicios sociales, si usted lo compara en los medidores, en las evaluaciones, en las encuestas, en los expertos en la materia, andamos a la cola.
porque lo que determina que estos servicios vayan bien es, además de los recursos, la buena gestión, y ninguna de las dos cosas hacen ustedes de forma adecuada. Pero es que el gasto de capítulo 1 a 7 tampoco aumenta a 252 millones. Han hecho bien, porque hicieron mucha propaganda con los 160 millones del ITE, en ajustar el presupuesto y decir... Señor portavoz, para su organización le quedan 5 minutos. Ese reloj está mal. Como el presupuesto, no, el presupuesto está peor que el reloj. Acabo diciéndole, por lo tanto, tampoco se puede afirmar que va a haber 160... Además, hacen una trampa terrible, ¿no? Pero claro, engañosa. El capítulo 6 y 7 aumenta un 7%. No. El capítulo 6 del presupuesto vigente ya tenía incorporado los recursos del ITE. Los tenía incorporados, pues no hagan trampa. Dicen que el presupuesto ajustado es con FEDECAN y ustedes cuentan el FEDECAN el próximo año 2 veces. No se aumenta el presupuesto de inversiones un 31%, se aumenta un 7%. Engañan ustedes a la opinión pública. Pero me voy a las políticas de gasto porque, como hemos dicho, no hay condiciones objetivas para discutir una ley tan importante con el tiempo que ustedes nos han quitado y 3 en 1, como estamos viendo ahora. Me voy a referir, ya lo haremos en las comisiones, en las comparecencias sectoriales, la sanidad. La sanidad tiene 75 millones más y hacemos caso a lo que usted dice. Sí, incorporamos en el gasto efectivo, en el presupuesto ajustado de sanidad, el crédito extraordinario tiene bastantes menos. Pero le voy a dar por bueno los 75 millones que no son. El consejero reconoció aquí, en sede parlamentaria, que hay una desviación de 200 millones de euros. Solo en oficina de farmacia, 50. Tengo los datos al mes. De manera que el presupuesto inicial de la sanidad para el próximo año está 150 millones por debajo del gasto real. Garantía absoluta de crisis del sistema sanitario y de otro engaño masivo. Ya lo dije aquí el pasado año y el tiempo me dio la razón porque era evidente que el gasto real está muy por encima de lo presupuestado. De manera que vuelven ustedes a engañar. Y le digo una cuestión. Si el presupuesto aumenta un 4% en su tesis, ¿sabe cuánto aumenta el de sanidad? Un 2,8%, menos que la media. Es falso que sea una prioridad para el Gobierno. El incremento, 2,9%. Si el presupuesto de gastos del 1 al 7 aumenta un 4% y el de sanidad un 2,9%, no hay que ser catedrático en matemáticas para concluir exactamente que pierde peso relativo la sanidad en relación al incremento presupuestario. Evidente. Y ni le cuento educación, 2,8%. Que además tenemos un compromiso de ir a la convergencia del PIB nominal. El PIB nominal, el próximo año, 3,5. Presupuesto de educación el próximo año, 2,8. Objetivo de la Ley de Educación Convergencia, falso. Ni el año hemos avanzado en la convergencia de gasto público educativo para ir hacia ese 5%. Porque, insisto, 3,5, 2,8, en fin. Yo soy de letras y de ciencia. Señora consejera. Por lo tanto, donde sí le reconozco una mejora. ¿Cuánto me queda, presidenta? Pues le queda 1 minuto y pico y vamos a ser estrictos, señor Rodríguez. No voy a hablar de las políticas sociales, creo que ahí se ha hecho un esfuerzo, creo que tiene mucho que ver con el reparto de poder interno, pero nos viene bien porque atiende a gente muy necesitada. Y solo acabo diciéndole, este presupuesto ni ataca, ni resuelve, ni encausa la crisis de los servicios públicos. Y el tiempo nos volverá a dar la razón. Ni la educación, ni los servicios sociales, ni los servicios sanitarios, con este escaso presupuesto, atenderán no las nuevas necesidades, sino las necesidades consolidadas. En sanidad, de manera escandalosa, ya cogeremos al consejero de turno el próximo lunes aquí, creo que a las 10 de la mañana. Un presupuesto para el fracaso, para la crisis, con seguridad absoluta. Lo propio en materia educativa. Por lo tanto, es un presupuesto que no nos saca de la crisis de los servicios públicos, que no contribuye a la generación de empleo. Ustedes han dicho públicamente que va a crear 50.000 empleos. Sin embargo, en la memoria económica, la página 68, dicen ustedes que, como dicen en la previsión macroeconómica, que solo se crearán 16.000 empleos. ¿Cómo le pueden decir ustedes a la opinión pública que se van a Vaya terminando, señor, por favor. 50.000 empleos cuando ustedes en los papeles ponen 16.000? Por cierto, la mitad de lo del año actual. La mitad, lo que pone en evidencia la caída de la situación económica, de manera que tampoco contribuirá a generar empleo.
De forma que nosotros, desgraciadamente, porque no hay oportunidad de discutir las cosas con previsión y con contenido, discutiremos esto y discutiremos de manera especial los ingresos y de manera especial la necesidad de nuevos ingresos, porque tenemos capacidad fiscal desde la tasa turística a revisar otras cuestiones, como por ejemplo, le pongo un ejemplo si quiere atender la salud de la gente. La mayoría de los países del mundo, recomendados por la Organización Mundial de la Salud, están generando un impuesto, y ese sí que está vinculado a la salud de la gente, sobre las bebidas Muchas gracias, azucaradas. Sería señor. bueno que pensaran en esas cosas, porque si no lo volveremos a hacer nosotros. De manera que le Muchas anuncio gracias, señor enmienda a la portavoz. totalidad para este presupuesto, desgraciadamente. Muchas gracias, señor portavoz.